No sé si después de lo que diga seré aceptado o no, pero necesito decirte algo. La religión no es mala. Tenía que decirlo. Estamos en un tiempo donde se está atacando tanto a la religión que ya en realidad yo no sé si se está atacando a la religión o a la palabra religión o al comportamiento religioso, no sé. Y en realidad no estoy tan seguro porque yo creo, o estoy creo que un poco más seguro que los que atacan a la religión ni siquiera saben tampoco a qué están atacando. Porque si yo me voy o me baso a la definición de lo que dice la Real Academia Española, que significa la palabra religión, no es más que un conjunto de creencias o normas de comportamiento. Entonces eso me lleva a pensar que un religioso, basándome en esa definición, es una persona, que sigue un grupo o un conjunto de creencias o normas de comportamiento. Entonces, si lo vemos hasta ese punto, sigo diciendo, la religión no es mala. Ahora, que quizá hayan extremos a los que se haya tocado, que es lo que me puede, hasta cierto punto, llevar a entender un poco lo que la frase famosa que dice Jesús o Dios, no sé cuál de las dos, creo que es Jesús, no es religión, sino que es relación, algo así va. Creo que puedo entender un poco a qué se refieren cuando dicen esa frase. Pero si yo me voy y lo veo bíblicamente, y vamos a verlo ahora rápidamente, yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que cuando tú atacas a la religión como tal, basándome en la religión que la Biblia me enseña, estás atacando al fundador de esa religión. Las cristianas específicamente estamos hablando, porque hay otras religiones, pero estamos hablando específicamente de la religión cristiana. Por ende, si atacas a la religión, atacas al fundador de la religión, déjame decirte, por si no lo sabías, estás atacando a Jesucristo, porque Él es el fundador de la religión cristiana específicamente. Hay que ser específico con eso. Por eso necesito volver a repetirte la definición de religión o de una persona religiosa. Es una persona que practica o que sigue un conjunto de creencias o de normas de comportamiento, y eso lo hacen en la religión cristiana. Y si no lo hacen, no sé en qué religión estás. Yo estoy en la religión cristiana y yo sé que hay normas de comportamiento, hay conjuntos de creencias a las que seguimos, que la Biblia nos enseña. Por ende, déjame decirte que basándome en esa definición, estás en una religión, quieras aceptarlo o no. Ahora, este tema lo ligan siempre con el tema de la ley y lo golpean con el de la gracia y todo eso, pero no vamos a entrar en ese detalle hoy. Ahora, si tú deseas que se toque ese tema, me lo dejas en los comentarios y vemos si otro día hablamos un poco sobre la ley y la gracia. Pero lo ligan mucho el tema de la religión con el tema de la ley, y que la ley es mala y que todo eso. Pero una de las cosas que necesitamos entender es que necesitamos ver la palabra religión o lo que es la religión cristiana en sí, basándonos en lo que la Biblia nos enseña de lo que es la religión. Ahora, hay un pasaje que se utiliza mucho, que es Santiago capítulo 1, versículo 26-27, y podemos leer desde el versículo 21 si queremos, pero Santiago acá no nos da la definición de lo que es religión o lo que significa religión, cuál es el concepto de la palabra religión. Lo que Santiago nos da acá es cómo es la verdadera religión, que es muy diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a atacar a la religión por las cosas que acabo de mencionar hace un rato. Ahora, y me estoy refiriendo a la religión cristiana porque es lo que se está atacando realmente en la actualidad. Con extremismos o no, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que a veces
Aunque sabemos que dentro del cristianismo, dentro de la religión cristiana, existen personas que tienen extremos, que ya conocemos los extremos sobre los pantalones, las faldas, los tatuajes, los cortes de cabello, el pantalón corto, el pantalón largo, todo eso ya lo conocemos, no vamos a entrar en ese detalle. Aún esas personas probablemente están en la misma línea que nosotros, que es caminar y seguir las normas de Jesús, las normas de comportamiento de Jesús, las creencias, el conjunto de creencias que Jesús nos dejó en la Biblia. Por ende, estamos siguiendo o estamos dentro de una religión. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de lo que es la religión y todo eso. Entonces, cuando se repite esa frase de que Jesús no es religión, que es relación, yo no sé si se hace porque es una frase emocionalmente bonita, atractiva, que seduce a los demás para que vengan al cristianismo. No sé con qué efecto se utiliza la palabra o la frase, pero la pregunta sería si están de acuerdo al 100% con lo que dice esa frase, porque Santiago me dice quizá otra cosa diferente a lo que esa frase nos está diciendo. Ahora, no estamos diciendo, vuelvo y repito, entiendo a los que usan esa frase y el por qué la utilizan, pero creo que hay que bajarle un poquito de tono al usar esa frase, porque para usar una frase o para decir una palabra o para decir algo hay que saber el por qué lo estamos diciendo y hay que saber el trasfondo de las cosas. Sí sabemos que con el paso del tiempo se ha trastornado muchas cosas de la religión, se ha dañado muchas cosas, pero por eso necesito decirte nuevamente por tercera vez que la religión no es mala. Los malos son los que han pervertido a la religión. Esos son los malos. A esos, bueno, no te voy a mandar a que los ataques, pero si tienes que atacar a alguien, a ellos es lo que tienes que atacar, no a la religión. Porque la religión solamente nos da las pautas a seguir y nosotros como fieles cristianos, fieles seguidores de Jesucristo, la seguimos. Santiago dice en su carta, él dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula. Y quiero volver a repetir el versículo 27. Voy a empezarlo nuevamente porque yo creo que lo que Santiago está haciendo aquí en el versículo 27 es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer con el tema de la religión. Es ponerle un punto y final, dejando claro cómo es o cómo debe ser o cómo Dios espera que sea la verdadera religión. Pura y sin mácula, delante de los ojos de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, yo creo que podemos resumir lo que Santiago está diciendo, o yo en lo personal lo resumo con dos palabras, con lo que Santiago me menciona en estos dos versículos: pureza y compasión. Pureza, ¿por qué? Porque él dice unos versículos anteriores, en el versículo 21, Santiago dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y eso es algo que resume y repite en el versículo 27 al final, cuando él dice: guárdense sin mancha del mundo. ¿Qué Santiago nos está tratando de decir acá? Lo que Santiago nos está diciendo acá es que lo que Jesús desea de su iglesia, de la religión que él funda y que deja que nosotros sigamos y caminemos en base a las normas y reglas que nos dicta la religión cristiana basadas en la Biblia, nos está diciendo que Jesús quiere que su iglesia, su cuerpo, nosotros, tú y yo, nos apartemos del mal, nos alejemos de las cosas malas, que desechemos las ganas de hacer maldad o de hacer mal, y que podamos recibir y practicar la palabra de Dios que nos fue dada a nosotros. Por eso resumo lo que Santiago nos está diciendo en pureza. ¿Y por qué en compasión? Porque él dice en el versículo 22 al principio: pero sed hacedores de la palabra. Y él lo dice nuevamente en el versículo 27: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces, cuando Jesús
o reúne a sus discípulos. Y cuando vemos que Jesús en los evangelios reúne a sus discípulos y les enseña muchas cosas, Jesús desea que ellos aprendan de Él, que puedan escucharle atentamente. Pero yo creo que lo que más Jesús desea que sus discípulos, al igual que tú y yo, hagamos, es que podamos no solamente escuchar la palabra, escuchar lo que Él quiere decirnos, sino también ponerlo en práctica, que es lo que Él está buscando de nosotros. ¿Y cómo vamos a poner eso en práctica? Santiago nos lo dice: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones, estar atento a las tribulaciones, estar atento a las personas que estén pasando alguna necesidad, y no solamente darle un regalito, darle un plato de comida si lo necesita, sino tratar en todo lo que podamos de estar pendiente de su necesidad, de ayudarlo a sobrepasar esa adversidad. Eso es lo que nos está llamando Santiago. Santiago nos está diciendo: ok, ya la sabes, ya conoces la ley, ya conoces la palabra, ahora ponla en práctica. Y es lo que Santiago nos está diciendo: pureza y compasión, mantenernos puros y sin mancha, alejados de la maldad, alejados del deseo pecaminoso, y estar atento a la necesidad de toda persona que nos rodea. Amar a nuestro prójimo, que es lo que Jesús nos dijo. Entonces, por eso Santiago nos insta a poder ver detenidamente la observancia, o qué es lo que la ley nos quiere dar a entender realmente. ¿Por qué? Porque Santiago lo que está buscando es que podamos entender es que la ley no tiene nada que ver con lo que se promueve en la actualidad, de que si las mujeres deben usar falda o necesitan usar pantalón, o si pueden o no usar pantalón, de que si el hombre puede usar pantalón corto o no puede usar pantalón corto. Y lo último que acabo de decir parece algo extraño y raro, pero hasta eso ya escuché hace unos años, que los hombres no podemos utilizar pantalones cortos porque no podemos enseñar las piernas. ¿Hasta dónde hemos llegado? Quizá por eso es que se habla de la religión. Pero hay que tener cuidado igual de por qué se habla de la religión y cómo se habla de la religión. Hay que conocer realmente cuál es la verdadera religión que Jesús, que Dios quiere que tú y yo practiquemos. Y es lo que Santiago nos insta a ver. ¿Por qué? Porque Santiago, cuando habla de la ley, nos está hablando de la ley que no tiene nada que ver con lo que mencioné, sino que esa ley que nos lleva a conocer el corazón del Padre, esa ley que nos da libertad, esa ley que nos da la verdadera libertad. Vuelvo y repito, no la ley como se menciona en la actualidad, sino la ley real. Y cuando conocemos la ley y permanecemos en ella, Santiago dice que todas las cosas que hagas, vas a ser bendecido por Dios. La Biblia lo que nos dice con un simple ejemplo en el versículo 26 es que si tú dices que eres un religioso, seguidor de los parámetros o las normas de Jesús, y no sabes cuándo cerrar la boca, cuando tienes que cerrarla, entonces lo que estás diciendo sobre alguna religión o sobre alguna enseñanza, creo que pierde algo de validez. O si es que no la pierde toda, pero vamos a decir que pierde algo de validez. En cambio, la religión real es no solamente conocer la ley, sino practicar la ley, ayudando a los demás, estar pendiente de la necesidad de los vecinos, no solamente de mi familia de sangre, sino de la familia en la fe y de las personas también que no han podido llegar a la familia de la fe, pero que por ese acto de compasión puedo atraerlos a la familia de la fe. Entonces, en otras palabras, cuando nos estamos involucrando, cuando te estés involucrando en las cosas del mundo, ayudando a otras personas, Santiago lo que nos está diciendo es que no permitas que el mundo te envuelva, sino que seas tú el que envuelvas al mundo con la gracia de Dios. Entonces podemos terminar diciendo, como empezamos, la religión no es mala.